Américas. Eso sí es importante. Dice ahí en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Vamos a ver esta parte que está en relación a la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poquito en relación a esta área. Porque muchas veces, si queremos tener una oración fuerte, si queremos tener una oración de vida, una oración, de bendición en nuestras vidas, tenemos que hablar la voluntad de Dios. ¿Sí? En el Salmo 143, Salmo 143, en el verso 10, fíjense bien lo que habla el salmista, hermanos. Eso es vital que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Una vez más. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. ¿Sí? Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, ministra nuestros corazones en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo. Padre Señor, añade bendición en este momento, Padre Señor, para que podamos ser edificados, Padre Señor, y llevados de tu mano, Padre Señor, para cumplir tus planes y tus propósitos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres obrando en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense bien que el entender la voluntad de Dios para nuestras vidas es de bendición. El entender los propósitos de Dios para nuestras vidas es el éxito, es la felicidad. Es la estabilidad en la vida de todo hijo de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, nuestras vidas están en otro nivel, nuestras vidas tienen un enfoque correcto, tienen la dirección. Es cuando nosotros entendemos lo que es una vida guiada por el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si usted va al Salmo 40, ¿verdad? En el verso 8. ¿Ya llegó? Declara la palabra de Dios. Dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. El cumplir la voluntad de Dios, el saber la voluntad de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, nosotros sabremos, ¿verdad?, que en la voluntad de Dios va a haber realmente un deleite, va a haber un saciar a cada necesidad, ¿verdad?, de nuestras vidas. Entonces, el hablar la voluntad de Dios es de mucha importancia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la visión y en el caminar de nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere leer ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 4, Juan capítulo 4, dice la palabra de Dios: en el verso 34, Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo sus obras. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, o entendemos la voluntad de Dios, vamos a estar saciados, ¿sí? Vamos a estar realmente fortalecidos, vamos a estar abrevados, vamos a estar estables. Entonces, cuando yo vengo a mi vida de oración, cuando yo vengo a ese encuentro, ¿verdad?, en la presencia del Señor, entender la voluntad de Dios o pedir la voluntad de Dios para nuestras vidas es poder tener una bendición, es poder tener una victoria. Hay muchas cosas en nuestra vida como cristianos que a veces no sabemos cómo conducirnos o en qué manera dirigirnos o en qué manera realmente movernos en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros debemos de venir a su presencia. Es ahí donde nosotros debemos de estar, ¿verdad?, permaneciendo en Él y con Él, para que de un modo, ¿verdad?, nuestras vidas puedan ir en un desarrollo, en un crecimiento, ¿verdad? Debemos de entender de que nos habla, ¿sí?,
de que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, ¿sí, hermanos? Sí, cuando hablamos la voluntad de Dios, esa palabra voluntad, ¿verdad? Está en relación a recibir el deseo de la benevolencia de Dios, ¿sí? Y eso es querer en nuestras vidas, ¿sí? El querer realmente la vida con Cristo. En el Antiguo Testamento el verbo principal es Abba, ¿sí? Y mientras en el Nuevo Testamento el verbo es telo, ¿sí? Y esto es, hermanos, sí, de tener una libertad para obrar. Y nosotros debemos de caminar en esto, en este tiempo conscientes de la vida cristiana. Cuando yo entro en esa vida de oración, cuando yo entro en esa vida de búsqueda, mi vida va a ser totalmente transformada, porque ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero. Cuando nosotros venimos a la oración aprendemos a morir. Cuando nosotros venimos a la oración aprendemos a renunciar. Cuando nosotros venimos a la oración tenemos una estabilidad en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Ya nosotros ya no nos dirigimos, hermanos, por lo que nosotros queremos, sino realmente el gobierno de Dios, la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y esto para todos los chicos de Dios es de gran bendición, ¿verdad? Porque cuando nosotros normalmente caminamos en esa visión, cuando nosotros caminamos en ese temor, hermanos, sí, entendemos que nuestro caminar como cristianos, sí, siempre va a ir en un desarrollo y en un crecimiento, que no somos nosotros, que no es la voluntad de Dios, perdón, sino que es la voluntad de Dios guiándonos, ¿verdad? Que es esa bendición, ¿verdad? Es como que pedirle al Señor que te tome de la mano y te pase del otro lado, ¿no? Yo no sé si alguna vez usted se sintió, ¿verdad?, en una avenida queriéndola cruzar hacia el otro extremo y para su ver era casi meramente imposible, ¿no? Y hubo un puente, ¿no? Que lo pudo librar del peligro, un puente que lo pudo librar, ¿verdad?, de ser perturbado, lesionado o perjudicado para toda su vida. Es algo así en nuestro caminar como cristianos. Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios es realmente entender el camino correcto para evitar el peligro, para evitar la fractura, para evitar la lesión, para evitar la muerte, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que cuando venimos al modelo de la oración, este modelo realmente nos da una seguridad de nuestro caminar. Este modelo nos da el poder depender de Dios en una totalidad. Y esta dependencia de Dios, pues realmente nos abre puertas, nos abre brechas, nos abre camino, nos ilumina en un lugar oscuro. Entonces, yo en mi vida de oración requiero y necesito pedir la voluntad de Dios. Ya sé que sin esa voluntad, hermanos, pues nosotros no podríamos estar seguros o no podríamos caminar de la manera concreta o correcta, ¿no? O sea, muchas veces por eso es que el cristiano, ¿verdad?, oscila y da vueltas en círculos. Y ustedes ven el claro ejemplo en el pueblo de Israel, en el libro de Jueces, ¿verdad, hermanos? Como ellos hacían las cosas y volvían a caminar en círculos y no podían poseer, no podían heredar, porque no estaban bajo la dirección de Dios. Sin embargo, cuando el Señor levantaba un juez, ellos caminaban seguros y estaban realmente, ¿verdad?, estables en todas las cosas porque había alguien con el temor de Dios. Y eso nosotros hoy en día lo podemos vivir, tener el temor de Dios, tener la dirección del Espíritu Santo, vivir, ¿verdad?, la dirección de Dios. Y eso es entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, sí, entendemos que el Señor quiere tener una relación con nosotros. Entendemos que el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿verdad?, en una colaboración con sus planes, ¿verdad?, con sus deseos. ¿Sí? Entonces, algo que es muy importante al pedir la voluntad de Dios es someternos a la voluntad de Dios. El pedir la voluntad de Dios va unido a la obediencia del creyente, ¿sí? Porque cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios y no la hacemos, pues realmente es erróneo, ¿no? Es frustrante para su vida como cristiano y la culpa no la tiene Dios. Sí, hoy en día, hermano, usted va a estar escuchando mucho del ecumenismo, ¿verdad? Y muchos líderes religiosos están entrando en esa estrategia del diablo, ¿no? O sea, el arma ahorita que el enemigo quiere es destruir el cristianismo bíblico, nótelo usted, sí, destruir el cristianismo bíblico, es decir, ese cristianismo que está doctrinado y fundamentado en la palabra de Dios, en la realidad de Dios. Entonces, de una de otra manera le están empezando a involucrar muchas cosas, un canal satánico 100%, ¿verdad?, que se renta, ese medio que se llama Netflix, ¿no?, en donde están sacando
Por ahí me comentaban algunos hermanos que hay una serie cristiana donde tipifican que Jesucristo era sodomita, lo cual no es nada veraz, más sin en cambio a muchas gentes en el mundo que lo están viendo, y esa es una de las infiltraciones del diablo para traer a destruir, ¿sí?, lo que es el cristianismo bíblico. Entonces, cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, en nuestro caminar como cristianos, hermanos, vamos a estar seguros. ¿Cuándo? Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad de Dios, hermanos, nosotros debemos de saberla pedir de la manera correcta, pero esta voluntad de Dios, nosotros debemos de saber, hermanos, sí pedirla, no solamente para mi vida cristiana, sino que la voluntad de Dios debe de involucrar todo en cuanto a nuestra mayordomía. Sí, si usted es una persona soltera, pues obviamente su vida soltera, pero también su responsabilidad como hijo, ¿verdad? Si usted está bajo sus padres aún o sus cuidadores. Cuando nosotros venimos a entender esa realidad en Cristo, entonces mi caminar como hijo de Dios, hermanos, sin excepción alguna, siempre va a estar en un camino correcto, en una vida con Dios correcta. ¿Sí, hermanos? Es importante poder pedir la voluntad de Dios. Hay quienes oran, pero dicen, Señor, dame, Señor, pon, Señor, quita. Pero realmente estamos pidiendo la voluntad de Dios. Miren, hermanos, pedir la voluntad de Dios es vivir realmente apartado de sus emociones y de sus sentimientos, porque ahora sí que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces, cuando nosotros venimos a pedir la voluntad de Dios, hermano, es algo que nosotros requerimos y debemos anhelar día a día, diario, hermano. Usted debe de pedir la voluntad de Dios, debe pedir la guía, debe de pedir el camino, ¿verdad? Debe de pedir, hermano, ese mover correcto, que se abran las puertas. ¿Sí? Entonces, cuando sabemos, ¿verdad?, establecer el reino de Dios en nuestras vidas de oración, hermano, también debemos de aprender a vivir la voluntad de Dios, ¿sí? Entender, hermano, sí, los principios que encierran, ¿verdad?, esta voluntad divina para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que el Señor realmente ha hablado para tu vida? Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, tú sabes que el Señor siempre te va a llevar por un camino de santidad. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios, hermano, tú sabes que el Señor siempre te va a llevar en un camino de justicia, en un camino de bendición, en un camino de prosperidad. Cuando usted va a tercera de Juan, tercera de Juan, versículo 2, ¿verdad? Dice la Escritura, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces nosotros entendemos que el Señor quiere que el Hijo de Dios viva una vida bendecida, viva una vida victoriosa. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en relación a nuestra vida matrimonial o marital, usted va ahí a Tesalonicenses, parece que es primera Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 4, ¿sí?, en donde habla también de la voluntad de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas, y eso es importantísimo, que nosotros lo entendamos, ¿verdad?, que el Señor quiere hacer con nosotros. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, perdón, ahí es primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Sí? Ahí lo dice bien claro, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4 en el verso 3 dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Sí? Y eso es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esta parte en nuestro caminar como cristianos,
sabemos que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta, ¿no? O sea, si usted va ahí, parece que es Hebreos capítulo 13, es en el verso 4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, es decir, sin mancha, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí dice eso ahí? Entonces, yo quiero que usted vea ese peso de realidad en cuanto a la voluntad de Dios. Hay un juicio que usted no puede detener, ni nadie puede detener, ¿verdad? Pueden tal vez, ¿verdad?, llegar al cielo, tal vez tenemos un testimonio, ¿verdad? Y en David, ¿verdad?, que tuvo sus debilidades, tuvo sus decadencias, pero él lo declaró, vive Jehová, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, dice, no, que me redimió de todos mis pecados. Eso fue es lo que dijo David, que me redimió de todos mis pecados. Y en una traducción dice que me redimió de todas mis angustias, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros tenemos que ver que Él vivió la gracia, que Él fue perdonado, ¿sí? Entonces, eso son detalles, ¿verdad? Pero que le costó su vida de pecado, tuvo una consecuencia. ¿Por qué? Porque no estuvo correcto lo que hizo delante de los ojos de Dios. Entonces, todas esas situaciones que nosotros venimos a la palabra de Dios, que vemos en la palabra de Dios, sí sabemos que nuestra vida cristiana debe de tener siempre una vida en santidad. Una vida, hermanos, sí, en el temor de Dios, caminando en la voluntad, en los planes, en los propósitos divinos. Dios nos ama, ¿sí? Y pedir la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a ser lo mejor, ¿no? O usted como padre, si su hijo le pide dirección en alguna cosa, lo va a llevar al baldío, a la barranca. Entonces nosotros debemos entender, ¿verdad? Que el hablar la voluntad de Dios sí es llevarnos a tener un obrar de acuerdo al pensamiento de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Esto no es, hermanos, sí, pedir algo contrario a la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Simplemente pedir la voluntad de Dios es pedir la bendición de Dios. ¿Sí? Le pongo tal vez un ejemplo burdo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos dirección, no sé, para llegar a algún lugar, ahora tenemos como un mapa, ¿no? Tenemos un croquis. ¿Cómo se llama esta aplicación? Que te lleva a todos los lugares. ¿Cómo? No, sí, pero le llaman, ¿cómo le llaman? Esa, ¿no? Esa cosa que usted le dice y lo lleva, ¿no? A su destino. Pedir la voluntad de Dios es pedir realmente nuestro destino al cielo, ¿no? Caminar en ese temor, caminar en esa realidad, ¿no? O sea, es una verdad, hermanos. Cuando usted está orando, cuando usted está pidiendo la voluntad de Dios, quiere decir que usted no quiere caminar, hermanos, sí, en su ser, en su sentir, en sus pensamientos. Y entender la voluntad de Dios es entender sus planes, sus propósitos. Si usted le pregunta al Señor cuál es la voluntad de Dios para su economía, ¿qué le va a decir? Que seamos prosperados, ¿verdad? Por su palabra, prosperados por la palabra de Dios. Siempre vamos a ser prosperados. Eh, Miren, hay algunas cosas que nosotros debemos de saber en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Si usted le habla a alguna persona, no sé, que tiene alguna enfermedad, o usted tiene un familiar que tiene algún problema de salud, o usted mismo tiene una situación en su cuerpo, usted le dice, Señor, haz tu voluntad en esta situación, ¿qué cree que le va a responder Dios? ¿Sanidad? ¿O lo quiere tener bajo el yugo? Claro que no, la voluntad de Dios es su sanidad, ¿no? Entonces dice la escritura, Isaías 53, ¿no? O sea, es el detalle. Conocer la voluntad de Dios, hermano, nos abre un panorama totalmente diferente y nos evita vivir subyugados, ¿sí, hermanos? En cosas que Dios no planeó para nuestras vidas. En todo aspecto y en toda necesidad, en su ambiente personal, en su ambiente matrimonial, en su ambiente familiar, en su ambiente secular y en su ambiente dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros debemos de aprender a pedir la voluntad de Dios, ¿sí? Eso siempre nos va a mantener en la luz,
del Evangelio, iluminados en los lugares oscuros. Pedir la voluntad de Dios, hermano, es pedir realmente que el Señor tome el control, y Dios nunca te va a llevar por un lugar de oscuridad, siempre te va a llevar por un camino de bendición, ¿sí? Entonces, el pedir la voluntad de Dios es importante. Sí, no sé, tú entiendes la voluntad de Dios en la economía, en la salud, ¿verdad? ¿Y qué hay de esa situación de opresión, ¿verdad? Temores, tal vez insomnio, tal vez no sé, problemas, ¿verdad? Por dentro, por fuera, ¿qué es lo que Dios dice? Bueno, dice que en paz te acostarás y dormirás. Pero ¿dónde está una voluntad perfecta de Dios? No, 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 para dormirte, a ver, dime, para dormirse, ahí va, hermano, si hay un texto. Dice que el Señor dará el sueño ¿a quién? A su amado. O sea que usted puede dormir como un bebé si conoce las promesas de Dios. Eh, Conocer la voluntad de Dios nos abre un panorama. Fíjese, había una persona, ¿verdad? Ella no era cristiana, se le estaba evangelizando, pero ella tenía muchos problemas de insomnio y decía que esa era una maldición que sus padres le habían heredado, ¿no? Y pues a veces uno en su ignorancia, ¿verdad? Toda la culpa la tiene quien. No, no, no vayan a decir el pastor los papás, porque ahí los papás dicen es la maldición, ¿no? Entonces, ella decía que era por lo que la herencia de sus padres, no dormir. Y entonces un día se le obsequió una Biblia y ella empezó a leer la Biblia, a seguir leyendo la Biblia, y llegó a ese lugar, ¿verdad? Donde decía que el Señor daría el sueño a su amado. Y entonces me habló rápido por teléfono y me dice, pero ¿cómo es posible que esto no lo publiquen? Esto debería de estar en los diarios. ¿Sabes cuántas personas hay con trastornos del sueño? Y aquí dice que Dios dará el sueño a su amado. Dice, desde que yo lo he leído he dormido bien. Y le digo, yo quisiera que esto se pudiera saber en muchos lugares. Le digo, pues hay que predicarlo, tienes que ser cristiana. Es una realidad, ¿no? Tienes que venir a la verdad con Cristo. Y hermanos, conocer la voluntad de Dios nos lleva a ser libres de maldiciones, nos lleva a ser libres de vivir subyugados. Entonces, es muy importante que usted pida la voluntad de Dios. Es muy importante, hermano, entrar en ese terreno, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, pedir la voluntad de Dios para su vida, no sé, si usted me dice qué opina Dios del divorcio, ¿qué me diría? Que lo repudia. Vaya usted a Malaquías 2, verso 16. Ay, Señor, no sé cómo llegué a orilla. Sácame libre, sácame entero, dirían por ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Fíjense bien lo que dice ahí. Verso 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, note ustedes, dice, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seas desleales. Eso es interesante, ¿no? Eso es palabra de Dios. Entonces, hay muchos que pueden tener ahí una connotación, pero la Biblia no se puede transquiversar y no se puede decir, pues yo opino esto, ¿verdad? Sí, hay patrones dentro de la Escritura que marcan, ¿verdad? Algunas otras cuestiones en relación a eso, pero si usted le pregunta a Dios qué opina en relación al divorcio, le va a decir que lo detesta. Así de simple, esa es la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, siempre tiene una seguridad cuando yo encuentro la voluntad de Dios, cuando yo entiendo los principios de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero no todo va a ser de bendición, no todo me va a edificar y no estamos dentro de los planes y los propósitos. Entonces, es ahí donde yo debo de pedir la voluntad de Dios. Hermanos, como humanos, ¿verdad? Podemos tener debilidades, podemos tener situaciones, pero el pedir la voluntad de Dios siempre nos lleva a vivir una seguridad, ¿sí? Ahora, hay quienes llegan a decir, ¿verdad? Que genio y figura, ¿hasta dónde?
hasta la sepultura, ¿verdad? A veces dicen, pues nací con este problema, me tengo que ir con este problema, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, eso es importante que nosotros lo veamos. Quiero que usted vaya a Isaías 10, en el profeta Isaías. Isaías capítulo 10. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que dice el verso 27. ¿Ya está ahí? Y sucederá en aquel día, dice, que el yugo de tu servicio será quitado de tus hombros y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sí dice así? Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros venimos a entender esa palabra, ¿sí? Nosotros podemos entender que el pueblo de Israel estaba siendo subyugado, que el pueblo de Israel vivía una esclavitud, ¿sí? Pero que dice que con la unción, ¿sí? A medida ellos se iban a ser fuertes, ellos iban a poder derribar ese yugo, ¿sí? Y cuando nosotros venimos a la vida con Cristo, cuando nosotros estamos bajo la unción del Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos, ¿verdad?, en este compañerismo y en esa dirección de Dios en nuestro caminar como cristianos, sin excepción alguna, hermanos, nosotros vamos a poder llegar a ser libres, ¿sí? Hay muchas personas que llegan con opresiones en su sistema, que llegan con problemas en su mente, Dios los sana, Dios los liberta, trae una restauración a sus mentes, a sus pensamientos, ¿sí? Dios tiene para ellos siempre un camino de bendición, de victoria. Es importante que nosotros lo tengamos. Hay gente que viene con problemas económicos, Dios cancela, ¿sí? Esos problemas económicos. Ellos empiezan a ser bendecidos. Si no, usted vea lo que dice Malaquías en el capítulo 3, en el verso 10 y en el verso 11, ¿no? Eso es importante que nosotros lo entendamos también, porque nosotros podemos ver muchas cosas en cuestión de la voluntad de Dios, pero si usted entiende toda la voluntad de Dios, es que Dios lo quiere sanar, Dios lo quiere libre, Dios lo quiere próspero, Dios lo quiere que usted viva una vida en reposo, Dios quiere que usted viva una vida en armonía, en unidad, en compañerismo, en comunión los unos con los otros. Y entonces usted empieza a entender que el amor de Dios se manifiesta en todos aquellos que invocan su nombre de veras. El simple hecho de haber dos personas en una iglesia, perdón, en una casa, eso es una iglesia. Y el hecho de tener una iglesia, se vive la presencia de Dios, el respaldo de Dios en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Usted siempre verá la mano de Dios moverse, porque Dios lo habló, no porque un hombre lo diga, sino que Dios está pegado a su palabra y su palabra viene a cumplimiento porque Él lo habló y pactó por su santidad. Entonces, ninguna de las palabras que Dios habló caerá a tierra, jamás, sí, hermanos, porque está ligado a su santidad de Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Ya llegó usted ahí a Malaquías capítulo 3? Fíjense bien lo que dice la escritura. Dice, traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Y esta traducción me gusta porque dice el Señor, ponme a prueba. ¿Sí? Tú traes tus diezmos y ponme a prueba. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, ponerme a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Hay una hermana que dice, qué delicia, ¿verdad? Yo a veces me he llegado a preguntar qué entendemos por delicia, pero yo pienso que es algo así suculento a tu paladar, ¿verdad? Algo que sacia todas aquellas
expectativas que tú esperabas de eso que estás probando. Entonces, cuando tú ves ese detalle, ¿verdad? Y entiendes que el Señor tiene delicias para ti, bendiciones a su diestra siempre habrá. Hermano, tú entiendes, ¿verdad? Esta traducción a mí me gusta porque se traigan sus hijos y ponme a prueba, ¿no? Y es algo, un reto que el Señor te hace, ¿no? Un reto que el Señor te quiere llevar a que tú puedas ver cómo el Señor va a bendecirte de toda manera. Eso es algo que se entiende, es algo que se tiene realmente en este tiempo para nosotros como creyentes, ¿verdad? Cuando usted obedece la voz de Dios, cuando usted entiende las palabras de Dios, cuando usted comprende la voluntad de Dios, eso siempre lo va a mantener seguro y bajo bendición en todo momento. En aquellos lugares oscuros usted será alumbrado porque Dios es veraz. Amén, mis hermanos. Pues gloria a Dios. Pues hasta aquí le dejamos. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice la vida de tu iglesia, Padre. Guárdale, líbrales del mal, Padre, que tu voluntad sea manifestada en cada hogar, en cada familia aquí representada, que tus planes, tus propósitos se cumplan. Señor, y que ellos puedan llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, Padre, Señor, cumpliendo, Padre, Señor, tus planes y tus propósitos, Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, mis hermanos. Pues el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Y los prospere en todas las cosas. Un abrazo, mis hermanos de Zoom. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Si usted trae una ofrenda al Señor, tómala ahí en su mano. Vamos a pedirle a Dios que lo prospere. Vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando, ¿verdad? En su vida. Padre, te damos gracias, Señor Dios, porque, Señor, tú nos das, Padre, Señor, el querer como el hacer, y aún de lo recibido de tus manos te damos. Señor Padre, mira la ofrenda que tu iglesia te trae, mira la ofrenda que tu pueblo te trae en esta hora. Multiplícale al 100 por 1. Padre Celestial, dales, Padre Señor Dios, que ellos puedan ser bendecidos, que no falte el pan en sus mesas, Padre Celestial, que no tengan necesidad alguna. Señor, declaramos salud, declaramos unidad en sus vidas. Señor, te damos gracias, Señor, porque aún tú eres tocando, Padre Señor, sus corazones, Padre Señor, Padre Celestial, y abriendo las ventanas de los cielos, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, porque tú eres trayendo, Padre, a llenar esas alacenas, Señor, Padre, y todo donde ellos se mueven, tu bendición se manifiesta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Puede pasar a depositar su ofrenda.